Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos puede permitir de poder estar aquí para poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Gracias al presidente. Amén. Puede buscar en su Biblia, vaya juntamente conmigo. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Versículo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 10. Lo tenemos. Amén. Vemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice, añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee por mí. Puede sentarse. En esta noche vamos a predicar con el tema: un hombre valiente en medio de un pueblo cobarde. Un hombre valiente en medio de un pueblo cobarde. La palabra de Dios enseña que los filisteos juntaron su ejército y se reunieron para la guerra. Y dice que se congregaron en Soco, que pertenece a Judá. Y dice que acamparon entre Soco y Azeca. Soco y Azeca eran dos ciudades que pertenecían al territorio de Judá. Y dice que acamparon entre Soco y Azeca en Efedamín. Efedamín significa frontera de guerra o límite de sangre. Allí en aquel lugar se habían librado algunas batallas y había derramamiento de sangre. Y es por eso que el significado de su palabra tiene que ver con frontera de sangre o límite de sangre. Lo que significa es que al momento de los filisteos congregarse o reunirse en aquel lugar, implica que iba a haber una guerra y que iba a haber otra vez otro derramamiento de sangre. Ahora bien, el derramamiento de sangre que iba a haber no era de ellos. El derramamiento de sangre, según ellos, era del pueblo que lo iba a enfrentar o el pueblo contrario hacia ellos. Pero la Biblia enseña que mientras los filisteos están acampando en aquel lugar, en este valle de sangre, de guerra, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel se había reunido junto con Saúl y su ejército, y dice que habían acampado en el valle de Gad. El valle de Gad significa el lugar de la victoria. Lo que me llama la atención es que mientras los filisteos han acampado en un territorio o en un lugar que significa frontera de sangre o límite de sangre, el pueblo de Israel ha acampado sobre un valle que significa el lugar de la victoria. Y significa el lugar de la victoria no porque la victoria venía de la fuerza del pueblo, sino porque la victoria venía en el nombre de Jehová. Porque la victoria venía en el Dios que ellos confiaban. Y dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel estaba sobre un monte y los filisteos estaban sobre otro monte. Y ambos ejércitos se habían puesto en son de guerra y en son de batalla. Y la palabra dice que del medio del campamento de los filisteos sale un paladín. La palabra paladín significa guerrero poderoso. O sea, que el hombre que sale a continuación a enfrentar al pueblo de Israel es un guerrero poderoso. No es cualquier persona, es una persona que viene equipado y que viene preparado y que representa el campamento de los filisteos. Y este hombre se levanta y sale y da voces, y la palabra que él habla y dice: yo
no quiero un hombre que pelee conmigo. O sea que hay un enfrentamiento de guerra entre dos naciones. Hay un pueblo enemigo, hay un filisteo, hay un guerrero valiente, poderoso, que se ha levantado para enfrentar al pueblo de Israel. Pero la intención de él no es pelear contra el ejército de Israel, sino que la intención de él es que un hombre salga en medio del campamento y que pueda enfrentarlo y que ambos puedan pelear. Y la palabra del filisteo es la siguiente: yo quiero un hombre que salga en medio del campamento de Israel. Y él dice: ¿acaso no soy yo el filisteo, Goliat de Gat? Goliat porque viene de Gat, y Gat era una de las 5 ciudades de los filisteos. Por eso se llama Goliat, porque está relacionado con la ciudad de donde él viene. Y él dice: ¿acaso no son ustedes los hombres de Israel? ¿Para qué se han puesto en son de guerra y en son de batalla? En otras palabras, ¿para qué vienen a la guerra? Porque yo no veo a nadie todavía que se ha levantado. Yo no veo a nadie todavía que ha salido a enfrentarme. Entonces la pregunta es: ¿para qué ustedes se han puesto en son de guerra? Saúl era uno de los hombres más grandes en estatura en Israel. Y Saúl no era cualquier persona. Saúl era un guerrero que cuando sacaba su espada no la desenvainaba vacía. Era un guerrero poderoso, pero sin embargo Saúl es el que está representando el pueblo de Dios. Y el filisteo está hablando y está diciendo: yo quiero un hombre que pelee. En otras palabras, Saúl, tú eres el rey, el representante. Tú eres un hombre poderoso en batalla y en guerra. Cuando tú sacas tu espada, no le torna vacía. Yo quiero que seas tú que te levantes y que me desafíes. Pero Saúl no puede enfrentar al filisteo que está desafiando al pueblo de Israel. La Biblia dice que el filisteo habla y dice: hay una condición. La condición es que el hombre que venga y pelee conmigo, hay una condición. ¿Cuál es la condición? La condición es que si él me vence a mí, nosotros seremos su siervo y le vamos a servir a ustedes. El fin de la guerra consiste en que un hombre se levante y pueda pelear conmigo. Y si él me vence y puede más que yo, lo que va a pasar es que no va a haber guerra, no va a haber batalla. Nosotros los filisteos nos vamos a inclinar ante ustedes, le vamos a servir y vamos a ser vuestros siervos. Ahora bien, si yo le venzo a él, ustedes entonces serán vuestros siervos y tendrán que servirnos. O sea, Pedro habla y dice que cualquiera que he vencido, ellos esclavos de aquel que lo vence. O sea que es una guerra de quien vence y de quien tú te debes vencer. De ese tú serás el esclavo y vas a tener que servir a quien tú te venzas. Es lo que él está hablando y está diciendo: un hombre que me venza. Pero no había nadie que podía levantarse. La Biblia dice que lo hizo durante 40 mañanas. 40 mañanas se paró en medio del campamento de Israel y dijo: quiero un hombre que se levante. Pero no apareció nadie. Ahora bien, lo que me llama la atención es: si Goliat y los filisteos van en son de batalla, en son de pleito, y ellos ven que nadie quiere enfrentarlo, que Saúl no quiere enfrentarlo, ellos podían retirarse y decir: se acabó la guerra porque no hay nadie que no haga frente. Pero lo contrario, el filisteo lo hizo por la mañana, volvió al segundo día, al tercer día, cuarto día, 10 mañanas, 15 mañanas, 40 días, un mes y 10 días duró este hombre desafiando. ¿Por qué? Porque Goliat había llegado al campamento con una misión y con un objetivo. Goliat venía en nombre de los dioses. O sea que aunque se ve una guerra física en el mundo espiritual, había identidades espirituales que estaban operando a través de Goliat. Los dioses lo enviaron con un objetivo. Tú no vas detrás de Saúl, tú no vas detrás del campamento, tú vas detrás de alguien más. Tú vas detrás de quién. Oye, 40 mañanas desafiando al campamento de Dios. Es que no ha llegado el hombre, porque a mí me mandaron con una misión
misión específica. Y a mí no me mandaron a pelear con Saúl ni con nadie. A mí me mandaron detrás de alguien, detrás de la cabeza de alguien. Yo vine a este campamento atrás de la cabeza de alguien en específico. Alguien que representa una amenaza para el mundo de la tiniebla. Porque el diablo sabe el hombre y la mujer que representa una amenaza para la tiniebla. Hay gente que lo que el diablo le asigna no es cualquier cosa, según sea tu nivel espiritual, así serán los demonios que te van a asignar. El mundo de la tiniebla conoce a todo el mundo y los demonios saben quién es cada quien. Y ellos saben el hombre y la mujer que representa una amenaza y que les causa problemas en el mundo espiritual. Y ese hombre y esa mujer que es una amenaza, el diablo quiere desaparecerlo. El diablo quiere borrarlo del nodo de riesgo. ¿Por qué? Porque es una persona que le causa problemas. Hay gente que no tiene guerra con nadie porque no representa ninguna amenaza. Hay gente que no representa nada para los tinieblas. Hay gente que ni el diablo lo conoce. Y la acusan cansolejana. 40 mañana. Y como era tiempo de la guerra, Isaías había mandado a sus 3 hijos, Elías el primogénito, Sama y Abinadab, vayan a la guerra. Y David se había quedado en el campo. Los 3 primeros habían llegado a la guerra. Isaías dice: toma pan, toma vino. Ve para allá, para la guerra, ve cómo están tus hermanos, ve qué es lo que está pasando allá. Y ve para allá. Y David fue muchacho demandado. Muchacho demandado a llevar pan a ver lo que pasaba. Y David llega, y cuando David llega, ambos ejércitos encuentran, dice la Biblia, que están enfrentados en son de guerra, en son de batalla. Y hay algo que sucede aquí y que acontece. Y es que cuando David llega, lo que sucede es que David escucha la misma palabra que hacían 30 días, 35 días, 36, 37, la misma palabra que él dice: yo quiero un hombre que se levante y pelee conmigo. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. David no llega a pelear porque a David no lo mandaron a pelear. David no fue ni con lanza, ni con nada, ni con armadura. David es un muchacho demandado que va a llevar panes. Pero Dios es experto en provocar escenarios así para Dios exaltar. Por eso la Biblia dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. O sea que hay un tiempo de humillación, pero hay un tiempo de exaltación. Y Él no había llegado porque ese escenario humanamente no estaba preparado para él, pero el cielo lo había preparado para él, porque Dios iba a exhibir una victoria a través de él. Y como él había llegado a traer pan y a ver, le pregunta: ¿cómo están? ¿Dónde están mis hermanos? ¿Están bien? Él escucha la palabra del filisteo que dice: yo quiero un hombre que pelee conmigo. Y cuando él escucha, ahí es que viene el problema, porque David es un muchacho, llega tranquilo, no llega en son de guerra, pero cuando él escucha la palabra del filisteo, parece que hubo algo que se activó adentro de él. Y cuando él escuchó esta palabra, él no pudo quedarse tranquilo. ¿Por qué? Porque hay un pueblo cobarde que no enfrenta al filisteo, pero ha llegado un hombre valiente al medio del campamento. Hay gigantes que estarán de pie hasta que un David se levante. Algo se activó adentro de él. Y él dijo: pero aquí todo el mundo está tranquilo, pero no es posible. Y yo no me voy a quedar. Esto no se va a quedar así. No. Y él dice: ¿qué le darán al hombre que quite el oprobio de Israel? Sí, porque es un oprobio. 40 mañanas, un hombre desafiando al campamento de Dios y nadie se levanta. Es un oprobio.
Y todos ellos tenían miedo, porque en Goliat había un espíritu de miedo, un espíritu de terror que se apoderó de todo el pueblo. Y cuando él hablaba, dice que todos huían y tenían miedo y que nadie podía enfrentarlo, porque Goliat no simplemente venía con una armadura o un armamento de equipaje de guerra, sino que Goliat venía poseído por el espíritu de la tiniebla para atemorizar al pueblo. Pero cuando David escuchó esta palabra no le causó miedo. ¿Por qué? Porque el espíritu que había en David era superior al espíritu que tenía el filisteo. Y él dijo: ¿quién ganará? ¿Y quién es este incircunciso? Cuando David dice: ¿quién es este incircunciso? David está diciendo: él no es un hombre de pacto, pero Dios ha hecho pacto conmigo. ¿Quién es este incircunciso que se adelanta para provocar al campamento del Dios viviente? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Qué es lo que le van a dar al hombre que quite lo propio de Israel? Cuando su hermano Elías, el primogénito, se da cuenta que David llega, él se enciende en ira y le dice a David: ¿a quién le ha dejado las ovejas, las pocas ovejas? Yo conozco la malicia de tu corazón y la soberbia. Se enciende en ira en contra de David. Pero algo que me llama la atención es que la palabra que su hermano había transmitido sobre él, esa palabra no hicieron efecto en David. ¿Por qué? Porque David estaba enfocado. O sea que hay cosas que son pequeñas, distracción para desenfocarte y para turbarte la mente. Pero el hombre y la mujer de Dios que tiene claro su propósito, su objetivo, el que sabe para lo que Dios llamó, no le está poniendo atención a lo que la gente dice, a lo que el diablo dice, a lo que los demonios dicen. Él está enfocado y no hay nadie que lo pueda mover, porque él está viendo más allá que lo que su gente está hablando. Usted se imagina que David se hubiera puesto a contender y a pelear, y tú me dices, yo te digo, ¿qué hubiera pasado? Las cosas no iban a terminar bien. No le puso caso, no le puso atención. Y la Biblia dice que fueron ante Saúl y refirieron la palabra y dijeron: hay alguien que ha venido y que dice que él puede pelear. Y llevan a David y lo presentan ante Saúl. Y dice la Biblia que cuando Saúl lo ve, dice que lo tuvo en poco. ¿Por qué? Porque vio que era muchacho. Ahora bien, lo que pasa es que a Saúl se le olvida algo. Muchas cosas se le olvidan, pero una de ellas que se le olvida es que el hombre que está delante de él y el hombre que él tiene un poco es el hombre que cuando venía el espíritu malo de parte de Jehová y lo atormentaban, fue el hombre que buscaron para que toque y el espíritu malo se vaya. Gloria. El hombre que él está teniendo en poco es un hombre que tiene 7 características, y el número 7 representa plenitud y perfección, que representa completo, que no le falta nada. O sea, y lo que más me gusta de todo eso es que en la última característica dice: y Jehová está con él. O sea que no solamente es que es valiente, no solamente que es un hombre de guerra, no solamente que es prudente en su palabra, no solamente que sabe tocar, no solamente que es hermoso, sino que Jehová está con él. Porque no importa lo que tú seas, lo que tú tengas, al final si Jehová no está contigo, no hay para nadie, no hay nada que buscar. Lo que el diablo está diciendo, el hombre que yo estoy diciendo, Jehová está con él. Y como Jehová está con él, yo estoy seguro que el espíritu malo que te atormenta va a tener que irse. Y es por eso que cuando David tocaba, el espíritu que lo atormentaba tenía que coger. Pero a Saúl se le olvidó que ese fue el hombre que Dios usó, y él lo tiene en poco porque lo vio como que era muchacho. Ahora bien, ¿por qué? Porque aparentemente los hombres de Dios y las mujeres de Dios no se forman en el público, sino en el secreto. Mi alma te adora. A veces hay gente que la tenemos en poco porque solamente estamos mirando su apariencia. Pero Dios siempre va más allá.
Y es bueno mirar la apariencia, pero también hay que ver más allá lo que hay allá. Es porque ese muchacho que él está menospreciando y está teniendo en poco, a él se le olvida que ese muchacho no viene solo en el Espíritu de Jehová. A él se le olvida que a ese lo ungieron con el cuerno del aceite. Y el día que lo ungieron, el Espíritu de Jehová, el Señor vino sobre él y jamás se apartó de él. El hombre que él está menospreciando es el hombre que está lleno del Espíritu de Jehová. Mi alma te adora, aleluya. Ese hombre que está lleno del Espíritu de Jehová, hay que estar lleno del Espíritu de Dios. Y él me dice, tú no puedes porque tú eres un muchacho. Y ese hombre es un hombre de guerra de su juventud. Y luego después que él acaba, entonces David, en otra palabra, dice, ya terminaste, ya acabaste. El problema es que tú me juzgas por mi apariencia, pero tú a mí no me conoces. Tú no sabes quién yo soy. Tú no sabes la grande batalla que yo he librado. ¿Por qué? Porque la grande batalla no se libran en el público. La grande batalla se libran en el secreto. Hay gente que quizás no son de los púlpitos, quizás nadie lo ve hacia adelante, pero en el secreto son hombres y mujeres que han peleado grandes batallas. Hay gente que nadie lo ve gritando, pero cuando oran, cuando ayudan, el diablo se estremece. Los demonios tienen que correr. Los demonios tienen que irse. Y a esa gente que el diablo le tiene miedo, a esa gente que Satanás ataca, a esa gente que Satanás le hace la guerra, porque esa gente le está dando agua a beber a Satanás. Y el diablo dice, no te puedo dejar de pie